espero que a partir de ahora nadie se atreva otra vez a volver a mentir. Que nadie mienta más respecto a reuniones, a acuerdos previos, a tripartito, porque si algo se puso ayer de manifiesto es que al tripartito, de golpe y porrazo, lo sustituyó la pinza. Y entonces, vamos a ver si somos un poquito serios. Un poco serios. Porque estamos hablando de la vida de la gente. No estamos hablando de quién gana y quién pierde, quién queda encima o quién queda debajo. Estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de unos presupuestos que incorporan un plan de empleo social para resolver el problema, el drama de la gente que ha perdido todas sus esperanzas, para que las puedan recuperar. Estamos hablando de ayudar a aquellas familias que no van a tener energía eléctrica este invierno si no somos capaces de que haya presupuesto. Estamos hablando de la vida de la gente, no de votar sí, no o abstención. Porque todo eso lo incorporan los presupuestos nuevos y no está en los presupuestos viejos. Y yo creo que de eso tendríamos que ser absolutamente conscientes. Ayer hubo en el Parlamento un señor que formalmente se comportó como un irresponsable, que se llama José Antonio Monago. Estos presupuestos venían a reparar el daño causado. Estos presupuestos eran los presupuestos que permitían volverle a dar credibilidad a Extremadura. Porque no nos olvidemos, aunque ayer volviera a mentir en sede parlamentaria diciendo que el déficit era del 0,29, cuando él sabía que eso es falso. Cuando sabía que era absolutamente falso. Pero él era el único ayer que allí sabía muy bien que dejó una herencia de quiebra con una región endeudada, sin cumplir los objetivos de deuda, ni de déficit, ni de regla de gasto, ni de pago a proveedores. Lo sabe. Lo sabe. Y a pesar de saberlo, tomó una decisión inconcebible en alguien que ha sido presidente de una comunidad autónoma. Que es no solo apoyar una enmienda a la totalidad de otro grupo, sino sabiendo que apoyando la enmienda a la totalidad de otro grupo estaba generando a la comunidad autónoma muchas dificultades. El presidente que dejó sin contestar los requerimientos que Hacienda hacía, el mismo presidente que dejó sin contestar los requerimientos que Hacienda hacía cuando estaba incumpliendo flagrantemente sus compromisos, comprando votos a 300 euros por barba, ese mismo presidente ahora ha generado una situación muy complicada para su región y demuestra que se comporta como un auténtico irresponsable.